La Universidad Santo Tomás, las directivas, la Facultad de Derecho y el Grupo de Investigación Dr. Angélico les extienden un caluroso saludo de bienvenida a este ciclo de tertulias, actualización jurídica, para la presentación de la Justicia Especial para la Paz. Extendemos en primer lugar un respetuoso saludo a nuestras directivas, el Padre José Arturo Restrepo, de la Orden de Predicadores, rector de la universidad, al Padre Fernando Cajicá Gamboa, de la Orden de Predicadores, vicerrector académico de la sede, y al Padre César Orlando Urazán García, vicerrector financiero de la sede de Villavicencio. Igualmente agradecemos la presencia de nuestros ponentes invitados, doctora Claudia Rocío Saldaña Montoya, doctor Mauricio García Cadena y al doctor Pedro Elías Díaz Romero, magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Universidad y la Facultad de Derecho les brindan un caluroso saludo. Ahora, para continuar con nuestra actividad, concedemos en primer lugar de la agenda la palabra de nuestra decana de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Patricia Cortés Zambrano. Un saludo de gratitud a los honorables magistrados de la Justicia Especial para la Paz, que han decidido visitar la Universidad Santo Tomás en su sede Villavicencio, que hoy cuenta con algo más de 800 estudiantes en su pregrado y que están en una región que es un punto estratégico en el tema de implementación de los acuerdos de La Habana y que tiene en ellos la mirada de la comunidad internacional y del gobierno nacional y del gobierno local y de la sociedad que ha sido altamente golpeada por la violencia. No es desconocido para el auditorio que hoy nos acompaña, estudiantes, profesores, algunos miembros de la sociedad civil y los magistrados que hoy nos visitan, que Villavicencio tiene como particularidad el número de víctimas que ha sido azotada por el conflicto. En ese margen de ideas, la Universidad Santo Tomás desde hace 10 años ha venido impulsando su programa o sus programas de posgrado y de pregrado, tratando de formar jóvenes, especialmente en el área de derecho, que sean impulsadores de la atención, de salir al encuentro de esta comunidad que ha sido golpeada, esta comunidad vulnerable, atendiendo sus necesidades y haciéndolas visibles ante los gobiernos locales, nacionales y la comunidad internacional. Dentro de estos procesos de implementación de diálogos, de acuerdos de La Habana, está primero la participación de la ciudadanía, la creación de nuevas instituciones que velen por los derechos de la ciudadanía y de esta nueva tendencia social. Y dentro de esta nueva creación de instituciones en el tema de tierras, en el tema de víctimas de desplazamiento, está también la Justicia Especial para la Paz, sobre la cual todos queremos saber, sobre la cual asisten muchísimas dudas. Por eso yo agradezco al responsable a nivel regional que nos haya visitado, que nos haya dado la oportunidad de contar con esta visita tan importante en nuestro claustro para poder dilucidar algunos pilares de lo que es la Justicia Especial para la Paz en nuestro país, de su contexto regional, y pues que es un auditorio ávido de conocimiento que tendrá también las preguntas propias para nuestros conferencistas. Damos entonces la bienvenida a los magistrados, agradeciendo a los profesores que nos acompañan hoy, los estudiantes, compañeros, a los señores magistrados, y sin más preámbulo, muchísimas gracias por haber venido. Esta es su casa, una sociedad absolutamente necesitada de la visión que ustedes traen del centro y necesitada de mostrarle al nivel central las grandes necesidades que nos acopian aquí a nivel territorial y local. Muchísimas gracias, y entonces damos inicio al ciclo de tertulias con nuestros invitados magistrados de la Justicia Especial para la Paz. En ese orden de ideas, entonces, presentamos
en primer lugar, a la doctora Claudia Rocío Saldaña Montoya, graduada en Derecho por la Universidad Gran Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia y Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre, con maestría en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia. En segundo lugar, el doctor Mauricio García Cadena, graduado en Derecho del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia y Derecho Procesal Penal por la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona en convenio con la Pompeu Fabra. Y en tercer lugar, el doctor Pedro Elías Díaz Romero, graduado en Derecho por la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. En los años anteriores ha fungido como fiscal delegado ante el Tribunal del Distrito de Dirección y Análisis de Contexto de la Fiscalía General de la Nación y asesor para la Fiscalía de Delitos de Violencia de Género del Estado de México, Fiscalía General de la Justicia del Estado de México. Buenas tardes para todos. Un cordial saludo para las directivas, para el cuerpo de profesorado y para los estudiantes que se encuentran aquí. Es para mí una gran satisfacción y un honor estar en Villavicencio, la tierra que me vio nacer, y poder en este momento venir a hablarles de una manera académica sobre lo que significa en términos generales el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, mecanismo del cual es parte la JEP, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando nosotros estamos hablando del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es muy importante tener en cuenta cuál es el objetivo principal que tiene dicho sistema. Este objetivo no es otro que llegar a la finalización del conflicto armado interno en nuestro país. ¿Para qué? Para la construcción de una paz que sea estable y duradera. Ese es el fin primordial de este sistema. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, en realidad estamos hablando de la creación de 5 mecanismos que trabajan de una manera articulada y que son supremamente importantes, absolutamente todos, para lograr ese fin que estamos buscando, que es buscar una paz estable y duradera. De estos mecanismos podemos decir en términos generales que el primero de ellos es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no la Repetición. El segundo de ellos es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas dentro del contexto del conflicto armado interno en Colombia. En tercer lugar, podemos hablar de la JEP, o Jurisdicción Especial para la Paz. También existe el mecanismo que es conocido como las medidas de la reparación integral para la construcción de la paz. Y por último, de las garantías de no repetición. Como yo les había mencionado, todos estos principios trabajan de una manera articulada, todos estos mecanismos trabajan de una manera articulada, pero existen unos principios que son transversales a todo el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Y estos principios es lo más importante porque son la columna vertebral y son aquellos que nos guían en el desarrollo de nuestra labor. Estos principios básicamente son, en primer lugar, el reconocimiento de las víctimas como unos ciudadanos que tienen derechos en nuestro país. En segundo lugar, el reconocimiento que debe existir una verdad de todo lo que ocurrió en nuestro país. En tercer lugar,
el reconocimiento que es muy importante que los responsables de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia voluntariamente se presenten y voluntariamente digan la verdad de todo lo que ocurrió en nuestro país y que asuman la responsabilidad por los delitos que cometieron durante más de 50 años del conflicto armado interno en Colombia. Pero también es muy importante, a partir de todo ello, la satisfacción de los derechos de las víctimas, como columna vertebral de todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero esa satisfacción de los derechos de las víctimas, ¿a qué? En primer lugar, a ser reconocidos como víctimas. En segundo lugar, a saber qué pasó, es decir, el derecho a la verdad. Y en tercer lugar, el derecho a ser reparados. Cuando nosotros estamos hablando de una justicia integral, estamos hablando de una justicia que a través de los 5 mecanismos busca satisfacer derechos de víctimas y además de eso plantea una justicia restaurativa que atiende prioritariamente el tema de las víctimas y que se aplica con un enfoque territorial, con un enfoque diferencial y con un enfoque de género, que es supremamente importante teniendo en cuenta las particularidades de cómo ocurrieron todos los hechos de violencia en Colombia, en cada uno de los territorios y poblaciones, donde se va a tener muy en cuenta precisamente para priorizar los derechos precisamente de las mujeres, niñas y niños a lo largo y ancho del país. Estos mecanismos es muy importante por eso que todos estén sincronizados y es muy importante que estén trabajando al unísono para conseguir estos objetivos de los cuales estamos hablando. Ahora bien, si nosotros hablamos, digamos, un poquito de cada uno de los mecanismos, podremos decir, por ejemplo, de la Comisión del Esclarecimiento para la Verdad, que básicamente digamos que es un ente de carácter autónomo de orden nacional que es temporal y extrajudicial. ¿Qué significa esto? Temporal, teniendo en cuenta que únicamente va a permanecer y a existir durante el tiempo que sea necesario para esclarecer la verdad en nuestro territorio. Que es extrajudicial, ¿por qué? Porque precisamente busca conocer la verdad de todo lo que ocurrió en nuestro país, pero además de eso, contribuir al esclarecimiento de todas las violaciones o de la mayor parte de violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario que se dio en nuestro país. De igual manera, es importante para ofrecer una explicación a la sociedad de qué fue lo que pasó. Sin embargo, teniendo en cuenta que es un organismo de carácter extrajudicial, aquellas personas que conozcan esas verdades que van a ser dichas allí no tendrán la obligación de declarar ante autoridades competentes, pero sí, digamos, de compartir desde el punto de vista pericial, si fuera necesario, los conocimientos que puedan tener frente a ello. También tenemos como otro mecanismo la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas dentro del contexto del conflicto armado en Colombia. Esta unidad tiene un carácter eminentemente humanitario, porque lo que busca, lo que se pretende con ello es precisamente buscar a todas aquellas personas, estén vivas o estén fallecidas, que fueron dadas por desaparecidas dentro del marco del conflicto armado interno. Y en lo posible, pues cuando sean encontradas vivas,
poder ayudarles para que puedan volver a incorporarse a sus tierras, a sus gentes. Y cuando estén fallecidas, pues poder identificarlas y poder en lo posible devolver los restos a sus seres queridos, a sus familiares. Y como lo dije anteriormente, también es un organismo autónomo de orden nacional y de carácter extrajudicial, es decir, que tampoco están obligados a declarar y tampoco están obligados ante autoridades judiciales para ir a decir, digamos, cómo pudieron encontrar a todas aquellas personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, desde el punto de vista técnico forense, pues sí sería viable que den información frente al tema. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, sí es un mecanismo judicial, sí es un mecanismo jurisdiccional que básicamente va a conocer de manera preferente sobre las demás jurisdicciones, pero sobre qué conductas, cualquier conducta, no. Única y exclusivamente aquellas conductas que fueron cometidas dentro del marco del conflicto, es decir, que fueron cometidas por ocasión o causa del conflicto o que tienen una relación directa o indirecta con o Jurisdicción Especial para la Paz. También tiene un carácter transitorio. Su permanencia está determinada a 15 años, prorrogables a 5 años más, es decir, a 20 años. La JEP tiene unos ejes que son de gran importancia. En primer lugar, es un organismo de justicia transicional. ¿Qué significa esto? Significa que es un organismo que estará exclusivamente durante la transición, en nuestro caso, del conflicto a la paz. Por eso su permanencia es temporal. Además de esto, es muy importante tener en cuenta que lo que busca es encontrar un equilibrio entre las exigencias jurídicas, es decir, garantizar a las víctimas la satisfacción de sus derechos, pero no como lo hacen las justicias ordinarias, porque esta es una justicia especial. Su especialidad nos lleva a que las sanciones que allí son impuestas son de un carácter distinto, son de un carácter administrativo y tienen en esencia un carácter restaurativo que buscan precisamente satisfacer esos derechos a las víctimas en lo más importante, que es la verdad, la reparación y la no repetición, sin que esto signifique que vaya a ser una justicia de impunidad, nada más lejos de la realidad, porque en una justicia especial no es posible pretender aplicar las mismas penas o sanciones que se aplican en una justicia ordinaria, porque lo que se está buscando es poder llegar a una reconciliación del país. Ahora bien, se trata de una justicia restaurativa, es decir, reparadora de la forma de pensar de la justicia, cuyo foco de atención, como se los decía, son las necesidades de las víctimas. Aquí no se trata de una justicia retributiva, donde se le va a aplicar a las personas hasta 60 años de prisión por los delitos que se han cometido, que son supremamente graves. Pero si nosotros buscamos reconciliar el país, conocer la verdad, y que estas personas no solamente estemos pretendiendo que sean privadas de la libertad, sino que activamente ayuden en el proceso de reparación a las víctimas y de reconstrucción, las sanciones son distintas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que se trata de una justicia prospectiva, y allí es donde juegan un papel muy importante todos ustedes y las generaciones futuras. ¿Cuál es la causa?
La causa es que cuando nosotros hablamos de prospección, nosotros estamos hablando de un análisis que se hace de una situación pasada, de una situación presente y del futuro, para encontrar el porqué. Es decir, en nuestro país ha habido más de 50 años de conflicto armado, donde ha habido violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Y a través de ello ha ocurrido todo lo que nosotros nos hemos dado cuenta. En el presente estamos viviendo todavía el conflicto, pero esa justicia prospectiva nos lleva a analizar qué es lo que debemos hacer para que las generaciones del futuro, para que ustedes, para que las generaciones que vienen puedan estar libres de odios, puedan dejar atrás toda esta violencia, pero con el conocimiento de lo que ocurrió para que jamás vuelva a ocurrir. En cuanto de esto, pues la Justicia Especial para la Paz tiene unos principios y los más importantes de ellos se pueden resumir en la centralidad de las víctimas frente a la satisfacción de sus derechos, la integralidad de los 5 mecanismos del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, la seguridad jurídica, teniendo en cuenta que, como les decía, la Justicia Especial para la Paz tiene el carácter prevalente, es decir, tiene el conocimiento exclusivo de todas aquellas conductas delictivas que se cometieron durante el conflicto. Y el Tribunal para la Paz es el órgano de cierre, que es el único que puede cambiar las decisiones que allí se tomen. En cuanto a la competencia personal, o sea, ¿quiénes pueden ingresar a la JEP? A la JEP o Justicia Especial para la Paz básicamente pueden ingresar hay 2 maneras de ingreso, una que es de manera voluntaria y una que es de manera obligatoria. De manera obligatoria entran los agentes del Estado que pertenecieron a la fuerza pública, es decir, los miembros de la Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional que durante el conflicto cometieron delitos consistentes en violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y de manera voluntaria, los terceros, es decir, civiles que cometieron de alguna manera delitos dentro del conflicto, ya sea de manera directa o indirecta, y también otros agentes del Estado, es decir, podríamos poner como ejemplo alcaldes, gobernadores y demás. Entonces, muchísimas gracias. Yo quisiera haber podido extenderme un poco más en esta parte que es un poco bastante académica, pero que es importante que tengamos algunos puntos claros, que no nos dejemos engañar por nuestra ignorancia de lo que nos están diciendo, porque no es cierto que va a haber impunidad, no es cierto que no va a pasar nada. Es importante que todos lo conozcamos. Entonces les agradezco mucho por haberme escuchado. A continuación quedan con el doctor Mauricio García, quien continuará con la charla. Muchas gracias. Acercarnos, digamos, en este foro que busca generar más que todo una información básica sobre el sistema y de la manera como opera básicamente desde su marco legislativo vigente. Este es el acto legislativo número 1 del 2017 y la ley 1820 del año 2016, señalándolos en todo caso que hay una ley estatutaria que en este momento está siendo objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional y que hasta tanto, digamos, revise su exequibilidad no ha entrado en vigencia. Por cuestiones de tiempo tendremos que abreviar la charla, pero también con el ánimo de facilitarles a ustedes, poderles absolver en lo más que se pueda las preguntas que tengan, que me imagino que son bastantes. Simplemente comentarles en principio que con base o conforme
con el acuerdo de paz que se suscribió, la composición de la Justicia Especial para la Paz desde un principio tuvo en consideración un enfoque étnico, un enfoque de género, un enfoque de participación regional. Es así como de los 51 magistrados que fuimos escogidos por el comité de selección, 38 titulares, 13 suplentes, podemos decir que se mantuvieron estas directrices desde el acuerdo. De hecho, de los 38 magistrados titulares, que son los que actualmente nos posesionamos en el tribunal, cuatro de ellos son de origen étnico, 4 de ellos son representantes de la comunidad afrodescendiente. El 61% de los magistrados que componen el tribunal son de origen de provincias, de las regiones, es decir, que se trató de establecer, de mantener estos conceptos para que haya, digamos, una representación en todos los frentes equitativa, y igualmente señalar que el 53% de los magistrados son mujeres. Esto para mostrarles este carácter paritario en la formación de este tribunal. Básicamente, el tribunal de la JEP tiene un ámbito de aplicación que son los partícipes directos, o sea, los destinatarios son los partícipes directos e indirectos en las hostilidades. También se extiende a combatientes de grupos armados que hayan sido miembros de la organización y que suscriban el acuerdo, y también a miembros de las FARC. En grosso, de manera general, habría que decir que el sistema de la Justicia Especial para la Paz tiene 7 estructuras, 3 salas y 4 secciones. Las 3 salas son la sala de reconocimiento de verdad, la sala de definición de situación jurídica y la sala de amnistía e indulto, y las 4 secciones, una sección de primera instancia en caso de reconocimiento de verdad, una sección de primera instancia en caso de ausencia de reconocimiento de verdad, una sección de apelaciones y una sección de revisión. Incluso se prevé, con el desarrollo y la implementación y el avance progresivo, especialmente cuando ya se profieran sentencias, de una 5ª sección que será la sección de estabilidad y eficacia, pero eso será, como les digo, más adelante. Básicamente, las funciones de estas salas y estas secciones se pueden, digamos, resumir en rasgos generales de la siguiente manera. En cuanto a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, tiene una primera función muy importante porque se constituye como la puerta de entrada de las víctimas al sistema de la JEP. Esta puerta de entrada se hace a través de unos informes que pueden ser de carácter colectivo, de carácter individual, y que básicamente recogen las conductas que se atribuyen a los posibles perpetradores de los crímenes, con una relación clara, digamos, del contexto en que se cometieron dichos crímenes. Recuerden ustedes que básicamente lo que le interesa a este sistema de justicia es el esclarecimiento de los delitos más graves y que cobija los máximos perpetradores de estos crímenes. Entonces tenemos que básicamente va contra por delitos de crímenes de lesa humanidad, donde se requiere establecer sistematicidad o masividad de las conductas, crímenes de guerra, y también todas las sanciones aparejadas a nivel disciplinario, a nivel fiscal, entre otros. Estos informes constituyen a su vez, y esto es, digamos, que lo básico de esta sala, que cuando se considere que existen elementos para hacer atribución
de responsabilidad contra alguno de los perpetradores de los crímenes, la sala puede emitir una decisión que es la resolución de conclusiones ante el tribunal, y con un énfasis claro que es desde ya, y es además prioridad, digamos, del sistema, escoger los casos de acuerdo a dos criterios: un criterio de priorización y un criterio de selectividad. Con esto no les quiero decir que no todos los casos tengan respuesta judicial, pero sí que desde el comienzo se van a establecer estos dos criterios para escoger los casos más emblemáticos, ya sea por la afectación a las víctimas, por la gravedad de las conductas, por la manera como sistemáticamente se cometieron, por la asiduidad de su ejecución, y también contra los máximos perpetradores. No siempre coinciden con la cúpula, porque también se tiene en cuenta quienes tuvieron una participación determinante. La siguiente sala sería a la cual pertenecemos los tres magistrados que estamos aquí, que es la sala de definición de situaciones jurídicas, y que básicamente, en términos sencillos, es como aquella sala que permite depurar el sistema. Es decir, no va a recibir normalmente ni los casos más graves ni los máximos perpetradores, pero sí es posible que reciba la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de perpetradores no determinantes. ¿Por qué? Porque a estas personas hay que darles una respuesta jurídica, y la respuesta jurídica básicamente la terminación del proceso. Entonces, muchas personas podrán estar inquietas frente a esta terminación, porque básicamente las opciones es renunciar a la acción penal, producir decisiones que busquen la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento, pero que se constituye en una herramienta fundamental, porque esto está acompasado con el funcionamiento de los tribunales penales internacionales y la propia Corte Penal Internacional, en donde ellos no investigan ni la totalidad de los crímenes ni contra la totalidad de los autores, sino priorizan y seleccionan casos, y eso es lo que permite, digamos, en últimas, dar respuesta a todo. Y obviamente en este caso hay que entender 52 años de conflicto. Luego eso sería una utopía, poder dar respuesta a todo, o sancionar todos los crímenes o sancionar a todos los perpetradores. Esta función de la sala de situación jurídica permite entonces que se defina, digamos, la situación y termine el proceso contra quienes no hayan sido amnistiados o indultados, o no hayan sido incluidos en la resolución de acusación de la sala de verdad y reconocimiento. Asimismo, también se le dará respuesta, y con los mismos términos de terminar el proceso, frente a los menores de edad que estén implicados en graves conductas, y además en cuanto a los delitos cometidos en el marco de disturbios o protesta social, también darle terminación a estos, por ejemplo, aquellos que no son relevantes, pero que sí afectan, digamos, el orden económico y social de manera no muy grave, por la destrucción de vías públicas, por azonadas, en fin, estas conductas, las cuales tendrán también una respuesta de cesación de procedimiento. Por su parte, la tercera sala, la sala de amnistía o indulto, básicamente está encaminada a dirigirse contra personas investigadas o condenadas por delitos políticos o conexos, cuando se evidencie que los perpetradores están implicados en algunas de estas conductas, pues lo que procede es la terminación del proceso en contra de ellos, pero vía de amnistía o de indulto. Aquí lo que me interesa decirles a ustedes es que, de acuerdo al protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, debe buscarse en estos procesos la amnistía o indulto más amplia posible, pero obviamente esto no cobija las graves infracciones contra el derecho internacional humanitario ni los graves delitos
de lesa humanidad, ni delitos de genocidio, desaparición forzada, reclutamiento ilícito a menores, etc., sino, como les digo, delitos políticos o conexos. El tema de la conexidad pues está compasado normativamente y jurisprudencialmente con aquellas conductas relacionadas directamente con el delito de rebelión o delitos políticos, pero también con aquellas conductas que faciliten, financien este tipo de conductas de rebelión. Básicamente es esa la función de esta sala de amnistía o indulto. Igualmente, para abreviarles, las secciones tienen 4 secciones. Una sección de primera instancia, en donde está para los casos en los que hay reconocimiento de responsabilidad. Ahí lo que se busca es la correspondencia entre las conductas, los perpetradores y las sanciones que se pretenden imponer, sanciones que obedecen propiamente al sistema y que no corresponden normalmente no corresponden a las sanciones previstas en la justicia ordinaria. Hay otra sección de primera instancia para los casos en donde no hay reconocimiento de responsabilidad. En este caso, las sanciones por el hecho de que el perpetrador no reconoció la verdad, pero fue condenado, se le imponen sanciones ordinarias o alternativas. Estas sí pueden no de 5 a 8 años como se prevé en las sanciones tipo del sistema, sino pueden llegar incluso hasta los 20 años de privación de libertad. Y unas 2 secciones adicionales que son de segunda instancia, que son la sección de revisión y la sección de apelaciones. Esta sección de apelaciones, pues como su nombre lo indica y como funciona la justicia ordinaria, es la encargada de resolver sobre el recurso de apelación, sobre todas las resoluciones o decisiones proferidas, ya sea por las salas o por las secciones de primera instancia. Recordar aquí que el Tribunal de la JEP es el tribunal de cierre frente a todos los delitos relacionados con el conflicto, y por tanto digamos que aquí no estamos supeditados al órgano máximo de la justicia ordinaria, que es la Corte Suprema de Justicia, sino actuamos con total, digamos, independencia y autonomía y cerramos, digamos, los casos relacionados con el conflicto. La sección de revisión finalmente revisará no solo las sentencias impuestas en la justicia ordinaria, sino también las penas que allí se han establecido, con el fin de acompasarlas al sistema propio de la Justicia Especial para la Paz. Básicamente, en líneas gruesas, digamos que esta es la relación del sistema, salas y secciones, digamos, unidas de acuerdo a las finalidades propias de cada una de ellas, y en donde proceden remisiones entre unas y otras con el fin de dar respuesta a todos los crímenes y perpetradores que están siendo juzgadas en ella. Esto básicamente vamos a dejar aquí con el ánimo de que ustedes pregunten lo que les interese, y con el propósito de que en cualquier otra oportunidad podremos ahondar más sobre los asuntos que aquí se les habla. Muchas gracias. Mauricio, aquí unas preguntas reiterativas. ¿El narcotráfico será considerado como delito conexo con la rebelión? ¿Qué pasa con el tema de los delitos de narcotráfico cometidos por los grupos armados con ocasión del delito del conflicto armado? Esa pregunta era esperada, un poco compleja igualmente, pero a ver, el tema del narcotráfico no está, digamos, taxativamente señalado dentro de los delitos que pudieran verse por conexidad relacionados con el tema de la rebelión. Sin embargo, cuando a nivel general se señala que también se tiene como conexo los delitos que sirven para la financiación de la rebelión, es allí donde el tema del narcotráfico entra en consideración.
Aquí la clave es, y como se ha demostrado tanto en Justicia y Paz, cuando se analizan las conductas desarrolladas por los grupos de autodefensa, también igualmente en la guerrilla, pues es indiscutible que una de las mayores, si no la principal fuente de financiación de esos grupos armados es el narcotráfico. Entonces, aquí lo que se tiene en cuenta, y de acuerdo, digamos, a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, es que de dicha actividad, teniéndola claramente como financiadora de las actividades políticas, militares y financieras de los grupos armados ilegales, que no se tengan como una actividad que enriquece particularmente a alguno de los miembros como actividad principal de ellos, ni que sirva, digamos, como escudo para tapar la verdadera actividad que es la de narcotráfico y no la del grupo armado ilegal. Cuando se tiene como una actividad de financiación netamente y se puede desligar de situaciones particulares, pues se podría considerar como un crimen conexo, pero digamos que variará del análisis de cada caso, porque digamos en Justicia y Paz sí claramente se establecieron situaciones en donde el narcotráfico era la actividad principal de la estructura o de algunos de los combatientes, y en ese caso no se consideró como conexo y por tanto esa actividad se desarrollaba como un narcotráfico por fuera, digamos, de los cometidos del conflicto. Gracias, doctora Saldaña. Además de las FARC, ¿qué grupos armados al margen de la ley pueden llegar a ser juzgados por la JEP? Gracias. Cuando nosotros miramos el acuerdo para la paz, cuando nosotros miramos el acto legislativo 01-2017 y la ley 1820, de allí se extrae que inicialmente el acuerdo de paz se realizó entre las FARC y el gobierno nacional, pero en el acto legislativo 01 quedó claramente establecido que podrá entrar a obtener o a comparecer ante la JEP cualquier grupo que haya suscrito o suscriba acuerdos de paz con el gobierno nacional. Gracias. Hay una pregunta acá, dice, ¿cómo pretende la JEP garantizar una reparación integral si las víctimas reconocidas en la actualidad no encuentran ningún tipo de reparación, ya que no existen medios ni recursos y su situación es precaria? La doctora Saldaña señalaba cómo las víctimas son el punto central de este proceso y son un punto central dentro de los procesos judiciales que se adelantan en este caso ante la JEP. Las víctimas tienen dos posibilidades de comparecer a los procesos ante la JEP. Uno de ellos son a través de los informes que se rinden ante la sala de reconocimiento de verdad para tratar de llevar a conocimiento de la magistratura aquellos casos que llegasen a ser catalogados como los más graves, es decir, casos, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra afectos al VIH. Estos, para la comprensión de estos casos que tienen ciertos elementos preponderantes, como son la sistematicidad o la generalidad, la relación de un plan de actuación, la dirección de ese plan de actuación contra la población civil, una estructura de ejecución de esto, debe ser analizado en contexto, y esto requiere que se introduzcan a través de informes que recibirá la sala de reconocimiento y que estudiará, de los cuales seleccionará para cuáles de estos casos lleva a hacer los informes o acusaciones. Estos informes, en este momento la sala de reconocimiento tiene un protocolo, está desarrollando un protocolo. Es muy importante que ustedes lo conozcan porque está en definición, y si ustedes pueden apoyar, pueden sugerir, pueden mejorar alguna idea de este protocolo, el doctor Nelson les va a facilitar el acceso a este protocolo. Y este protocolo, la idea es que las organizaciones de víctimas del país puedan conformar estos informes y llevarlos ante la JEP para que sus casos
entren con una representatividad de víctimas importantes sobre estos delitos, en donde se puede identificar patrones, prácticas criminales, sistematicidad, generalidad, etc. La otra forma en que las víctimas pueden comparecer al proceso es presentando pruebas, haciendo solicitudes, en los casos en los cuales ellos han sido afectados, los delitos, por ejemplo, cometidos por guerrilleros o por agentes del Estado, fuerza pública o otros agentes o terceros que serán de conocimiento de la Sala de Decisión de Situaciones Jurídicas o de la Sala de Amnistía e Indulto. Estas víctimas pueden comparecer, serán citadas por la jurisdicción, por las salas, podrán nombrar sus representantes, tendrán derecho a la asesoría jurídica, a la asesoría psicosocial, y la Secretaría Ejecutiva tiene el mandato de establecer la organización del sistema de defensa de los comparecientes y del sistema de representación de las víctimas. Entonces, el acceso, que es el primer gran derecho, está garantizado en esta forma, más las diferentes formas de reparación sobre las cuales ya en Colombia hay una jurisprudencia muy decantada a partir de los procesos de justicia y paz y bajo estándares internacionales como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la posibilidad de que esas otras formas de reparación se puedan acceder a través de mecanismos integrales que ofrecen diferentes agencias del Estado, y mecanismos integrales como por ejemplo la ley 1448 del 2011, que trae como formas de reparación la indemnización y otras formas como la asistencia psicosocial, educación, etc. Entonces no están totalmente las víctimas olvidadas, válidas, sino que la centralidad de las víctimas en el proceso tiene esta exigencia. Bueno, les puedo comentar que con la ley 1448 en la actualidad se han indemnizado más de 700.000 víctimas. Este es un programa que va más o menos hasta el 2021, cuando termina la vigencia de la ley. Muy seguramente la ley será ampliada. Ustedes recuerden que la ley 1448 se creó como un mecanismo para reparar a las víctimas de la ley 975, pero cada vez se fue abriendo más, y los dispositivos que hay allí pues dan la posibilidad de reparar a las víctimas no solamente con indemnización, sino como otras formas como son verdad, memoria, garantía de no repetición, etc. La 1448 es una de las mejores leyes que hay en el mundo, fue muy bien diseñada, concluida, ha sido modelo de leyes como para que el Estado mexicano o el Estado mexicano o el Estado de Guatemala logren copiar estas leyes y adecuarlas a sus sistemas judiciales para reparar. ¿Qué va a pasar con los guerrilleros que el 20 de julio se van a posesionar como congresistas? No van a comparecer ante la JEP. ¿Cómo se dará su trato al ser parlamentarios? Esta es una pregunta que es muy del doctor Mauricio. No lo piense mucho. A ver, buena pregunta. La idea de esto es que, de acuerdo a lo que está previsto en la normatividad, pues en principio ellos no pueden ser afectados, digamos, en su participación en el Congreso. Obviamente cuando inicien su trámite dentro del sistema de justicia especial para la paz y sean sometidos ya a investigaciones en donde seguramente resultarán o podrán ser implicados en ellas y por conductas graves, allí se le impondrá unas sanciones propias del sistema
y que eventualmente ya sí podría afectar digamos, su ejercicio en el Congreso, pero digamos, entre tanto, podrán ocupar su curul y ya será, digamos, la respuesta propia dentro del sistema la que determine a futuro su posibilidad o no de mantenerse en ética. Correcto. Hay una pregunta aquí directa para la doctora Claudia. Si decir la verdad implica una regla de la pena e inclusive ausencia de responsabilidad per se, pese a que el artículo 20 de la ley estatutaria de la JEP establece que decir la verdad no implica responsabilidad, ¿ello no afectaría el principio de proporcionalidad y los derechos de la víctima? Bueno, si entiendo bien la pregunta, se está refiriendo directamente al reconocimiento de verdad por parte de aquellos que se someten a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuáles son las repercusiones que esto conlleva? ¿Estoy bien? Bueno, precisamente el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, uno de sus principios es el reconocimiento de la verdad de todo lo que ocurrió. Cuando una persona o una colectividad de personas se someten a la JEP, uno de los requisitos es que deben decir la verdad. Existen diferentes mecanismos mediante los cuales pueden llegar para obtener diferentes tipos de beneficios dentro del sistema, pero a partir de ese sometimiento. Ese sometimiento implica no repetición, es decir, que las conductas que cometieron y que los llevó hasta allá no van a volver a ser cometidas, pero también hay un régimen de condicionalidades que deben ser cumplidas por quienes se están sometiendo. Ese régimen de condicionalidades no solamente va hasta el punto donde cada uno de ellos no debe volver a asumir conductas del tipo que los llevó hasta allí, sino también el tema de la reparación a las víctimas. El decir la verdad es una condicionalidad. Cuando llegan a decir la verdad, dependiendo, digamos, si llegan a alguna de las salas o si llegan a las secciones, de esa misma manera va a ser el tratamiento que se les dé. Es más, el no decir la verdad sí es óbice para que de alguna manera ellos puedan ser inclusive excluidos del sistema o se les rebajen algún tipo de beneficios que puedan tener. Pero a través de el decir la verdad, ellos están contribuyendo de una manera bastante importante al proceso de reconstrucción que se está haciendo, y no va contra el principio de proporcionalidad. No va contra el principio de proporcionalidad, porque el principio de proporcionalidad básicamente se dirige a la proporcionalidad que debe haber entre los medios que se utilizan en un momento determinado, pero también la proporcionalidad, si ustedes la quieren ver de cara como a la sanción que se va a imponer, pues digamos que no sería viable específicamente en términos de conflicto armado hablar de proporcionalidad en ese sentido. Sin embargo, no se está afectando dicho principio, ya que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un régimen propio de sanciones. Este régimen es un régimen especial, teniendo en cuenta, como se nos decía al principio, que se está hablando de una jurisdicción especial para la paz. No estamos hablando de una justicia retributiva, donde las penas, si a eso se referían con proporcionalidad, donde las penas se asumen de otra manera, porque no se está buscando llegar a la paz a través, digamos, de estos mecanismos del sistema. Entonces, en este lugar, teniendo en cuenta que se trata de una justicia especial con un régimen de sanciones propias y especiales, no se estaría violentando ningún principio.
Hay una pregunta que reiteran en 2 oportunidades. Si el artículo 4 de la ley 1820 de 2016 se refiere a otros mecanismos diferenciados, distintos de la amnistía y el indulto para la extinción de responsabilidades y sanciones. De acuerdo con eso, dentro del derecho penal, ¿cuáles podrían ser esos mecanismos? ¿Cuál respecto de otros tipos de sanciones, como los administrativos, disciplinarios, fiscales? Miren, la ley 1820, que fue un compromiso que deriva del acuerdo de paz, señala, como lo explicó el magistrado Mauricio, que el Estado tiene la posibilidad de, terminado el conflicto, de acuerdo a la Convención de Ginebra, de ofrecer la amnistía más amplia posible para garantizar la reincorporación y el camino hacia la paz y la terminación del conflicto. Entonces, allí, para los miembros de los grupos combatientes, que son la guerrilla y los agentes del Estado miembros de la fuerza pública, se ofrecen 2 tratamientos penales. Uno es la amnistía y el indulto para aquellos delitos que no sean graves o que no sean clasificados como delitos de lesa humanidad o como los delitos contra el derecho internacional humanitario. Y para los agentes del Estado no puede haber amnistía e indulto. Entonces hay un tratamiento penal diferenciado, simétrico, que se da al mismo tiempo pero propio, que es la renuncia a la acción penal o la sustitución de la pena o de la sanción penal cuando exista ya sentencia proferida en la jurisdicción permanente u ordinaria. Entonces, en ese sentido son los tratamientos que se dan allí. Y sí hay penas propias dentro de, también lo explicó el doctor Mauricio, dentro del sistema, que son las penas propias, las penas alternativas o las penas ordinarias de la jurisdicción complementaria, de la jurisdicción permanente, que se aplican por la jurisdicción especial para la paz con una dosimetría hasta 20 años. Y hay una pregunta muy interesante: ¿podrá la Corte Penal Internacional intervenir en los casos tenidos en cuenta por la JEP cuando este mecanismo internacional así lo considere? Ustedes recuerden siempre que la competencia de la Corte Penal Internacional está en la manera de complementariedad, que es uno de los principios. Es decir, si el sistema de justicia y el sistema penal no ofrece una respuesta frente a las graves violaciones a los derechos humanos y a los delitos contra el VIH, la jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional puede intervenir. Pero aquí tienen ustedes que tener en cuenta que dentro de los últimos desarrollos de la justicia transicional y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso del Mozote, la masacre del Mozote de El Salvador, se estableció que los estados tienen el derecho de tratar de buscar la paz en la medida de que cumplan también con sus obligaciones internacionales de la investigación, el procesamiento y la sanción contra los graves delitos y lucha contra la impunidad. En este sentido, por ejemplo, el proceso de justicia y paz de la ley 975, que selló los acuerdos con los grupos paramilitares y que posibilitó la desmovilización de más de 32.000 miembros de las organizaciones estructuras armadas y de más de 2.500, 2.600 personas que cometieron, combatientes de los paramilitares que cometieron delitos graves, fue observado y seguido no solamente por la Corte Penal Internacional, sino por un mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en la puerta y siguió monitoreando cuál era el progreso de la desmovilización, del desarme, de la reincorporación y de los procesos que se llevaron en justicia y paz, demasiadamente lento, cierto, que no han producido más allá de 53 sentencias en toda su existencia, pero que ha posibilitado una forma de justicia que es una forma especial de justicia transicional. Y la justicia transicional de la justicia especial para la paz es otra forma sobre otra realidad, que son los acuerdos con la FARC. Entonces, en ese sentido, la Corte Penal Internacional ha estado muy atenta. Recuerden ustedes, la Corte Penal Internacional intervino como amicus curiae ante la Corte Constitucional
para poner allí algunos de sus conceptos en la revisión de la constitucionalidad del acto legislativo, las leyes y los decretos que son materia de revisión en este momento en la Corte Penal Internacional. Entonces es muy temprano para hacer una observación de este tipo, pero sí dejar en claro de que eso exige que nuestro sistema, por el contrario, se ajuste y continúe con ese principio que se llama el doctor Mauricio. No habrá impunidad aquí en esta forma. Habrá un proceso con una serie de sanciones que son diferentes, como lo señaló la magistrada Saldaña, a la justicia retributiva. Aquí hay otro tipo de justicia que se da porque precisamente hay la posibilidad de la justicia transicional. Había una pregunta acá que nosotros que les definiéramos qué era la paz y si estábamos convencidos de que esos acuerdos con la guerrilla se iban a lograr la paz. Y la paz está definida en nuestra Constitución, es un derecho constitucional, es un derecho fundamental. Y en la justicia transicional ustedes saben que lo que se pone en la balanza es la paz y la justicia. Pero para conseguir paz usted no puede obtener una justicia absoluta, tiene que haber una impunidad relativa, ajustada de esto que en la posibilidad de la reparación y la satisfacción de las víctimas, que en nuestro sistema se llama régimen de condicionalidad, que son aquellas cargas que debe cumplir el compareciente, bien sea de la guerrilla o de la fuerza pública o otros agentes del Estado o los terceros o miembros de otros grupos para poder obtener los beneficios que les da el sistema. Bueno, con esto nosotros terminamos, les agradecemos mucho, estamos un poco cortos de tiempo, muy amables.